Las políticas públicas. Históricamente, se puede identificar que las políticas públicas han existido desde que las sociedades humanas empezaron a organizarse y tomar decisiones colectivas sobre cómo enfrentar sus problemas y desafíos. Sin embargo, como disciplina académica y área específica de estudio, el campo de las políticas públicas comenzó a desarrollarse de manera más formal en el siglo XX. Las políticas públicas son acciones y decisiones tomadas por el gobierno y otras instituciones públicas para abordar problemas o asuntos de interés público. Estas políticas están diseñadas para influir o regular el comportamiento de individuos, grupos o sectores de la sociedad con el fin de alcanzar objetivos específicos y promover el bienestar general. Las políticas públicas pueden abarcar una amplia gama de áreas, como la educación, la salud, el medio ambiente, la seguridad, la economía, entre otras. Estas políticas se desarrollan a través de un proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de opciones de acción, la toma de decisiones, la implementación de medidas y la evaluación de resultados. En este proceso, los responsables de la formulación de políticas consideran factores políticos, sociales, económicos y culturales para tomar decisiones informadas y eficaces. Además, es fundamental que las políticas públicas sean coherentes con los valores y objetivos de la sociedad a la que se aplican. Las ordenanzas de la Corona Española. Las ordenanzas de la Corona Española eran una serie de normativas y decretos establecidos por el gobierno español durante los siglos XVI y XVII para regular diversos aspectos de la administración y gobierno de los territorios coloniales en América. Estas ordenanzas abarcaban una amplia gama de temas, como el comercio, la justicia, la organización territorial, los impuestos, la minería, la evangelización, la esclavitud, entre otros. Su objetivo era asegurar el control y el beneficio de la corona española sobre sus colonias en América. Las ordenanzas variaban dependiendo de la región y el periodo, ya que se iban actualizando y modificando para adaptarse a las condiciones y necesidades cambiantes de la colonización. Por ejemplo, las ordenanzas del descubrimiento de Colón de 1493, emitidas por los reyes católicos, establecieron normas para las expediciones de Colón y sus sucesores en el Nuevo Mundo. Se prohíbe a cualquier persona, sin importar su estado o condición, realizar nuevos descubrimientos por mar o tierra, ni establecer nuevas poblaciones o asentamientos en las tierras que ya han sido descubiertas o que se descubran en el futuro, a menos que tenga la licencia y autorización de las autoridades correspondientes. La pena por violar esta prohibición es la muerte y la confiscación de todos sus bienes en favor del rey. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas implementadas por los Borbones españoles durante el siglo X y VIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos. La puesta en marcha de estas reformas estuvo influenciada por algunas de las ideas de la Ilustración. Su objetivo consistía en reforzar el poder real, centralizar la administración, incrementar la recaudación impositiva y asegurar la dominación sobre las colonias americanas. Por ejemplo, unas de las principales reformas culturales fueron las siguientes. Se crearon escuelas de artes y oficios tanto en España como en América y se organizaron expediciones científicas a los territorios de ultramar, tal como la de Alejandro Malaspina, quien entre 1788 y 1794 recorrió las costas de América del Sur, América Central, California, Filipinas y varias islas de Oceanía. Estado-nación. El concepto de Estado-nación surge con fuerza en el siglo XIX, definiendo la identidad y territorialidad de los estados modernos y dando lugar a nuevas políticas públicas nacionales. Su término Estado-nación es una categoría política que se refiere a un tipo de Estado que tiene dos características fundamentales. 1. Estado, se refiere a una entidad política y territorial con una organización de gobierno establecida y reconocida. Un Estado tiene el control sobre un territorio específico, una población y una autoridad política que toma decisiones y ejerce el poder en nombre de esa población. 2. Nación, se refiere a una comunidad de personas que comparten una identidad cultural, histórica, lingüística o étnica común.
Esta identidad compartida es lo que une a las personas y crea un sentido de pertenencia y solidaridad. Algunos hechos históricos. La caída del muro de Berlín en 1989. La caída del muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania, reafirmando la idea de un Estado-nación unificado. La desintegración de la Unión Soviética en 1991. La disolución de la Unión Soviética llevó a la independencia de varias repúblicas, formando nuevos estados-nación en Europa y Asia Central. Teoría neoclásica. La teoría neoclásica es una corriente de pensamiento económico que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por Alfred Marshall como una evolución de la teoría clásica. Esta teoría busca entender el comportamiento económico de individuos, empresas y mercados a través de la oferta y la demanda. Es importante destacar que la teoría neoclásica no se limita solo a la economía, sino que también ha tenido influencia en otras disciplinas como la administración, la sociología y la ciencia política. Ejemplo. Mano invisible del mercado. La teoría neoclásica de la mano invisible del mercado es un concepto propuesto por el economista Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones en 1776. Smith argumenta que, en un sistema de libre mercado, las fuerzas de la oferta y la demanda interactúan de manera espontánea y eficiente para determinar los precios y las cantidades de los bienes y servicios. Sin embargo, esta teoría también ha sido objeto de debates y críticas, ya que no siempre se cumple en la práctica debido a diversas imperfecciones del mercado y la intervención gubernamental. Teoría keynesiana. La teoría keynesiana, también conocida como la teoría de la demanda agregada, es una teoría económica desarrollada por el economista británico John Maynard Keynes durante la Gran Depresión de la década de 1930. John Keynes cuestionó las ideas predominantes de la época, que sostenían que los mercados se ajustarían por sí mismos y que la intervención del gobierno en la economía era innecesaria. La teoría keynesiana ha tenido una gran influencia en la formulación de políticas económicas durante el siglo XX, especialmente en periodos de recesión y crisis económicas. Ejemplo. La Gran Depresión, 1929-1939. La teoría keynesiana se desarrolló en respuesta a la devastadora crisis económica conocida como la Gran Depresión, que afectó a muchos países en la década de 1930 y que llevó a John Keynes a cuestionar las ideas económicas dominantes de la época. Primeras clases formales de políticas públicas. Década de 1950. Surge la enseñanza formal de políticas públicas en universidades, profesionalizando la disciplina y preparando a gestores para el análisis y diseño de políticas. Las primeras clases formales de políticas públicas se refieren a los primeros cursos académicos o programas de estudio específicos sobre la materia de políticas públicas que se establecieron en instituciones educativas. Estas clases se diseñaron con el propósito de profesionalizar y sistematizar el estudio y análisis de las políticas públicas, proporcionando a los estudiantes las herramientas teóricas y prácticas necesarias para comprender y abordar los desafíos en el ámbito de la gestión gubernamental. Ejemplos. 1950, la Universidad de Princeton en Estados Unidos fue una de las primeras instituciones en ofrecer clases formales de políticas públicas. Se estableció la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales, que ofrecía programas de grado y posgrado enfocados en políticas públicas. 1960, la Universidad de Harvard también jugó un papel fundamental en el desarrollo de la educación en políticas públicas al establecer la Escuela Kennedy de Gobierno, que se convirtió en un referente mundial en el estudio de esta disciplina. Políticas públicas en la sociedad moderna. Las políticas públicas son acciones, estrategias o decisiones planificadas y puestas en práctica por el gobierno u otras instituciones públicas para abordar problemas o desafíos específicos en la sociedad. Estas políticas buscan alcanzar objetivos concretos y mejorar el bienestar de la población, afectando diferentes aspectos de la vida social, económica, política o cultural. Las políticas públicas pueden abarcar una amplia gama de temas, como educación, salud, seguridad, medio ambiente, empleo, cultura, entre otros. Estas políticas son el resultado de procesos de análisis, diseño, implementación y evaluación, donde se consideran diferentes factores, intereses y perspectivas para tomar decisiones informadas y efectivas.
Es importante mencionar que las políticas públicas son el reflejo de las prioridades y valores de la sociedad y su éxito depende de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes. También es común que estas políticas se ajusten y se adapten a medida que cambian las condiciones sociales y económicas. Ejemplo. Ley Nacional de Educación en México 1993. Esta ley estableció el marco legal para la educación en México, buscando mejorar la calidad y equidad en el sistema educativo nacional. Regula la educación que imparten el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Ley de matrimonio igualitario en diversos países, siglo XXI. Diversos países han promulgado políticas que reconocen el matrimonio igualitario, permitiendo a parejas del mismo sexo contraer matrimonio con los mismos derechos y protecciones que las parejas heterosexuales. Tendencias y desafíos de la política pública. En la actualidad, la política pública enfrenta desafíos como la globalización, la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana, entre otros. Las tendencias y desafíos de la política pública varían dependiendo de la época y contexto específico en el que se encuentre. Sin embargo, a nivel general, algunas de las tendencias y desafíos que enfrenta la política pública en la sociedad moderna incluyen en tendencias y desafíos, por ejemplo, mayor atención a temas de sostenibilidad y medio ambiente. Globalización de los problemas y la necesidad de abordar desafíos a nivel internacional. La creciente interconexión global plantea desafíos para las políticas públicas, ya que los problemas y desafíos enfrentados por un país pueden tener repercusiones en otros lugares del mundo. Envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población en muchas sociedades plantea desafíos en términos de seguridad social, atención médica y bienestar de las personas mayores. Gracias por su atención.